¿vale? ¿Sí? Un segundo, que viene por ahí alguien. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompaña el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, y el director general de Asistencia Sanitaria. Mis primeras palabras, como siempre, quiero que sean de condolencias por los fallecidos como consecuencia de COVID-19. Afortunadamente estamos viviendo una época en la que hay muchísimos menos fallecidos en todo el ámbito nacional, pero sigue habiéndolos y, por lo tanto, creo que es necesario que le demos nuestro pesar a esas familias, a esos seres queridos de esas personas que han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19. En segundo lugar, deseo de recuperación a todas aquellas personas que están ingresadas ahora en nuestros centros hospitalarios o que están en el domicilio o que están en algunos de los dispositivos de atención que tenemos, que se recuperen de forma completa y que, por favor, no le quede ninguna de las secuelas de las que estamos viviendo y que nos han llevado, como saben, a poner una consulta de COVID en cada una de las provincias, una consulta post-COVID en cada una de las provincias, una en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y otra en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, pues por los daños que están quedando, tanto a nivel de circulatorio como a nivel neurológico, como a otros niveles. Y en tercer lugar, mi más profundo agradecimiento a los sanitarios, agradecimiento a todas las personas que han trabajado en las residencias incansablemente, mi agradecimiento a todo el personal esencial, mi agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, a los voluntarios y a las voluntarias. Hoy la convocatoria de prensa tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, actualizarle los datos de la pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en segundo lugar, pues contarles de primera mano algo que se ha ido publicando a lo largo del fin de semana, que son nuevas restricciones que vamos a adoptar en la comunidad autónoma con el objetivo de intentar tener un mejor control de la infección por el coronavirus y, por lo tanto, disminuir la cifra de la pandemia. Saben que ayer dimos un total de casos confirmados de 16. Eso nos llevó a que diésemos 100 contactos. Fuimos capaces de sospechar hasta en 110 personas que podían tener la enfermedad y descartamos 140 personas que eran sospechosos de tener la enfermedad, pero que después de hacerle las pruebas de PCR han salido negativos. Seguimos estando con 12 hospitalizados en total, de los cuales 3 de ellos se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Afortunadamente seguimos con 0 fallecidos. También en estas últimas 24 horas tenemos 0 fallecidos y ayer fuimos capaces de dar 8 altas. Vamos a ver cómo se comporta el día de hoy, aunque ya les adelanto que entre el día de ayer y el día de hoy tenemos 13 nuevos casos confirmados, de los que 10 pertenecen al área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, 1 pertenece al área de salud de Coria, otro pertenece al área de salud de Badajoz y otro al área de salud de Llerena Zafra. En este momento se está haciendo el estudio epidemiológico de esas personas para saber cuántos están asociados a brotes y para saber también si se puede llegar al estudio de contactos. En Extremadura, en este momento, del total de más de 500 brotes que hay en el país, tenemos 12 brotes activos, algunos de ellos a punto de cerrarlo, efectivamente, y eso es buena noticia, pero otros de ellos que estamos intentando, en la medida de lo posible, primero acotarlos y luego controlarlos.
En el área de salud de Badajoz y en concreto en la ciudad de Badajoz tenemos un total de 6 brotes. Tenemos el brote número 3 del que hemos hablado en la ciudad de Badajoz, que se encuentra ya solamente con una persona afectada, con lo cual este es un brote candidato a que en los próximos días seamos capaces de cerrarlo. El brote número 4, que fue un brote muy cuantioso en volumen de personas afectadas. Llegamos a tener en el peor de los casos 284 personas. Ahora tenemos 28 personas. Ha habido una reducción muy importante del número de personas afectadas que están en seguimiento. En el brote número 5 de Badajoz también tuvimos un porcentaje, una cantidad importante de personas en seguimiento, 104 personas. A día de hoy tenemos 2 personas en seguimiento de esas 104, con lo cual también lleva una evolución más que aceptable. El brote número 8 de la ciudad de Badajoz llegamos a tener un total de 72 personas que estaban en seguimiento. Hoy tenemos 2 personas en seguimiento. Por lo tanto, candidatos a cerrarse dentro de estos brotes serían el brote 3, el brote 5, el brote 8, el brote 9 tiene 24 personas todavía que están en seguimiento y el brote 10 tiene 36 personas en seguimiento. Por lo tanto, estos brotes son de última declaración, hace menos días que los tenemos declarados y, por lo tanto, hay más afectados dentro de estos brotes. Les decía, 6 brotes en la ciudad de Badajoz, que son los que nos quedan a día de hoy, con esos datos que les acabo de dar. Si nos vamos a Don Benito, tenemos 2 brotes. Un primer brote que tiene un total de 12 personas en seguimiento en este momento. Salvo que en los 10 afectados que salen hoy en el área de salud de Don Benito Villanueva y que les acabo de decir, de esos 13, haya alguno más que se tenga que incorporar al brote este, que en su caso lo diríamos en esta tarde cuando terminemos de actualizar los datos. Y el brote número 2, que es un brote que también empieza de una forma en una reunión familiar, pues y que ha conllevado al cierre de una empresa, como ustedes saben, que es el brote número 2 de Don Benito. Tenemos de momento 47 personas que están en seguimiento. También a expensas de si hoy ese brote cuenta con algún afectado más dentro del estudio epidemiológico que se está realizando. 6 brotes en Badajoz, 2 brotes en Don Benito, 2 brotes en Don Benito, mejor dicho, un brote en Navalmoral de la Mata, en concreto en la localidad de Peraleda de la Mata, con 92 personas en seguimiento. 18 personas que son casos, que son positivos, y 74 contactos. Y en el área de salud de Cáceres tenemos un brote en Navas del Madroño que tiene 10 casos en seguimiento y 62 contactos en seguimiento. 72 personas en seguimiento en total son las que tenemos en ese brote de Navas del Madroño. En Torrecilla de la Tiesa, que es donde se encuentra otro de los brotes, tenemos 13 personas en seguimiento, donde 3 son casos, son positivos, por lo tanto, y 10 son contactos. Y para terminar con el capítulo de brotes, tenemos el último brote declarado, que es el brote de Casar de Cáceres, que tenemos en total 34 personas en seguimiento en este momento en el Casar de Cáceres. Con lo cual, la situación en la Comunidad Autónoma de Extremadura son 12 brotes, de los que la mayoría están relacionados con algún tipo de evento familiar que ha llevado a que esos brotes se tengan que declarar. Por lo tanto, decirles que de los 12 brotes que hay en Extremadura, o si nos vamos al número de casos, de 350 casos con origen conocido, más del 54% de los casos
están en este momento relacionados con un origen que tiene que ver con reuniones familiares, con reuniones, ya digo, familiares. Y, por lo tanto, eso nos ha llevado a que desde la Junta de Extremadura, en concreto desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, prohibamos las fiestas, veladas, cumpleaños y reuniones en general en espacios o lugares privados, superando el aforo de 15 personas, incluyendo los convivientes. Se exceptúan de esta prohibición los velatorios, las ceremonias nupciales, las comuniones, los bautizos u otros rituales asimilados o celebraciones derivadas de estos que conlleven o no servicios de hostelería y restauración en las que siempre deben observarse las medidas de seguridad que aparecen en el acuerdo de Consejo de Gobierno, en el último acuerdo de Consejo de Gobierno. Vamos a poner algunos ejemplos para que se puedan entender las cosas. Teniendo en cuenta que la mayoría de los contagios se nos están produciendo en el ocio no controlado, nos vemos en la obligación de prohibir aquellas reuniones familiares que se produzcan en el entorno privado y que tengan un aforo superior a las 15 personas. Por ejemplo, una comida familiar en una casa privada de más de 15 personas estaría prohibida. Una fiesta particular en el campo de una persona, de más de 15 personas, incluidos los convivientes, estarían prohibidas. No estarían prohibidas si hay una persona que va a celebrar la comunión o que va a celebrar la boda y que se va a un establecimiento hostelero, por ejemplo, o que sin irse a un establecimiento hostelero tiene un servicio de catering en una finca privada, pero que en cualquier caso se observan las medidas de seguridad, pues porque es una celebración reglada. El problema que nos estamos encontrando es que en el origen de los brotes, la mayoría de ese origen se encuentra en el ocio no controlado. No pasa como en otras comunidades autónomas, que se relaciona con el ocio nocturno solamente y claramente con el ocio nocturno. En nuestra comunidad autónoma, en lugar de relacionarse con el ocio nocturno, se están relacionando con ese ocio no controlado. Por lo tanto, también nos vemos en la obligación de prohibir que en las vías y espacios públicos se celebren reuniones en grupos de más de 15 personas, aglomeraciones o concentraciones que consistan en la permanencia de personas en dichos lugares para mantener relaciones sociales entre ellas mediante el consumo de bebidas alcohólicas o para desarrollar otras actividades no reguladas o autorizadas que impliquen una permanencia conjunta en el espacio público, quedando exceptuado nuevamente de esta prohibición el consumo en los locales de restauración, de hostelería y de ocio o asimilados. Es decir, lo que prohibimos son los botellones, para que se me entienda. O lo que prohibimos es, si lo que no se comparten son las botellas, pero sí se comparten otro tipo de relaciones sociales que no están reguladas y que no se producen en un establecimiento de hostelería, tienen más de 15 personas en un lugar donde pueda haber un ocio no controlado, también se prohíbe. ¿Qué pasos hay que dar para estar seguro de todo esto? Pues miren ustedes, nosotros ahora mismo hemos realizado un informe exhaustivo
por parte de la Dirección General de Salud Pública, donde a la autoridad judicial nosotros le exponemos por qué tenemos que tomar esta decisión. Y se lo argumentamos con datos epidemiológicos. La autoridad judicial ratificará o no estas prohibiciones que nosotros vamos a proponerle. En el caso de que ratifique estas prohibiciones, publicaríamos una resolución. Como verán, hoy no se ha publicado, y no se ha publicado porque entendemos que estamos limitando determinados derechos que requieren una autorización judicial. Y, por lo tanto, estamos recabando esa autorización judicial y, en cuanto la tengamos, publicaremos la resolución de prohibición. En el caso de que la autoridad judicial no nos autorizase la prohibición, lo haríamos como recomendación, porque de lo que estamos seguros es que es el ocio no controlado el que está generando este tipo de situaciones. En cualquier caso, ya digo, estamos realizando un profundo y un extenso informe de salud pública para ratificarlo en el seno del Poder Judicial. Termino diciéndoles que en estos momentos, si no somos la única comunidad autónoma, somos de las pocas comunidades autónomas donde el número de casos desciende. Por ejemplo, ayer dimos 16, hoy damos 13, pero eso indudablemente no nos debe consolar, porque el virus sigue con nosotros, porque el virus está con nosotros y porque si hemos tenido que tomar estas decisiones es porque hay muchos casos que están relacionados con la movilidad. Y en agosto va a haber más movilidad, porque hay personas que vienen de otras comunidades autónomas, lógicamente, a ver a sus familiares. Y entendemos que es una medida que, si bien desde el afecto es muy bienvenida, desde el punto de vista del virus, al virus le gustan las aglomeraciones. Al virus le gustan esas aglomeraciones no controladas. Al virus le gusta aprovecharse de esas personas que, como están en una reunión familiar, pues se olvidan de las medidas de seguridad, porque les lleva el afecto y es lógico. Pero, sin duda ninguna, prescindir de la mascarilla, prescindir de la distancia de seguridad, prescindir de los elementos de seguridad también en esas reuniones familiares es un problema que puede ir creciendo a medida que vayan llegando personas de otras comunidades autónomas y se vayan uniendo o se vayan encontrando con sus familiares. Por lo tanto, esto es de cuanto tengo que informarles con respecto a la situación de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Nosotros seguiremos trabajando todos los días en recabar esos datos. Saben que hay parones los fines de semana. Nosotros no hemos parado ningún fin de semana porque entendemos que 24 o 48 horas son esenciales para que se controle o no se controle ningún brote. Por mi parte, nada más, y abierto a las preguntas que tengan ustedes sobre este o cualquier otro tema. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Engracia Cáceres, Televisión Española. Te pasan el micro. Yo quería, si es tan amable, consejero, que nos distinguiera entre casos seguimiento y casos positivos. Porque, por ejemplo, el área de Don Benito habla usted de 59 casos en seguimiento entre los dos brotes. Sí. ¿Cuántos de ellos son positivos? Ahora mismo se lo digo. Y luego ha dicho que hay 350 casos, supongo que en seguimiento, sí, que no son positivos. Digo, sí, sí, para que no incurramos nosotros en errores de números, que creo que ahora es importante porque causan cierta intranquilidad. Vale. Le digo, en el área de Don Benito, en el brote 1, los casos positivos en seguimiento son 5 de los 12. El resto son contactos. Y en el brote número 2,
Los casos en seguimiento positivo son 20 de los 47. Un segundo. Navas del Madroño, 10 casos positivos de los 72. Y en Casar de Cáceres, 12. 12 son los casos positivos, sí. Disculpen que no haya seguido orden en los brotes. A nosotros nos importan mucho los que vamos siguiendo, lógicamente, porque en cualquier caso los contactos. En el área de salud de Badajoz, en el brote 9 quedan 4. Perdón, un segundo, que ya he descolocado los papeles como consecuencia de la pregunta. En el área de salud de Badajoz le digo, en el brote 3 quedaría un positivo. En el brote 4, 26 positivos. En el brote 5, 2 positivos. En el brote 8, 2 positivos. En el brote 9, 4 positivos. Y en el brote 10, 11 positivos. Esos son los positivos de Badajoz, ciudad. Bien, pregunta ahora Rocío Entonado del periódico Extremadura. Aquí. Quería saber, ¿para cuándo se estima esa resolución judicial? Mire usted, la verdad es que los órganos judiciales están actuando de una forma muy ágil con respecto al COVID, con respecto a la COVID-19, yo se lo agradezco. Las resoluciones judiciales suelen hacerlas en 24 horas aproximadamente, con lo cual es posible que si la tenemos en el día de hoy, mañana mismo pudiésemos publicar en el DOE. Y también quería saber si tienen alguna estimación de las personas que podrían llegar en agosto a Extremadura. Al principio de la pandemia sí que se dieron algunos datos, por ejemplo, de los estudiantes, luego también después se habló en función de los datos de las casas de extremeños fuera, cuántas personas podrían llegar. Son los llegar. mismos datos los que venimos manejando en el momento actual. No tenemos ninguna actualización que nos digan que vayan a venir más ni menos. Calculamos que va a venir mucha gente, o que está viniendo mucha gente, o que ya ha llegado mucha gente en el mes de agosto. Y es algo que le preocupa a nuestras áreas de salud y, por lo tanto, en ese sentido en el que estamos actuando. Pero alrededor de 300.000 personas es lo que estimamos nosotros que pueden incorporarse a la comunidad autónoma de Extremadura a lo largo del verano. Habrá picos, lógicamente, pero es en ese sentido. Pregunta ahora Delia Martín, de Canal Extremadura Televisión. Sí. Sí, consejero. Yo, como siempre, traigo un rosario de preguntas de Canal Extremadura Radio, Televisión y compañeros que me van mandando diferentes preguntas. No hay problema. La primera duda que me surge a mí es cómo se va a controlar que en una fiesta o en una reunión familiar se cumpla el aforo de no más de 15 personas. Es un poco, creo yo, que difícil, ¿no? Porque en casa no puede entrar un policía sin una orden judicial. ¿Cómo se va a hacer eso o si se apela, como en otras ocasiones, a la responsabilidad personal? Nosotros vamos a apelar a la responsabilidad personal, indudablemente. Y luego, en las reuniones familiares, en el caso de que no pudiésemos ir más allá en el control, pues porque no se pudiese ir más allá, porque evidentemente no puede entrar la policía en todas y cada una de las casas de los que van a celebrar alguna comida. Tenga usted en cuenta que de alguna de ellas puede haber consecuencias de algún positivo. Si hay algún positivo y en el estudio epidemiológico se demuestra que ha habido, que es origen de una comida que tiene más de 15 personas y se ha celebrado en el ámbito privado, ahí ya hay una falta. Ahí ya hay una falta, que se tipificará de acuerdo al decreto ley que convalidamos hace escasos días en la Asamblea de Extremadura, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros avisamos, advertimos, creemos que tenemos que hacerlo así. Y luego apelar a la responsabilidad. Esto no dejan de ser llamadas de atenciones de algo que vemos las autoridades sanitarias y que es recomendable. Yo no me levanto por las mañanas y digo a ver cómo fastidio al pueblo extremeño. Yo intento levantarme por las mañanas con el mejor de los ánimos y decir a ver si se controla la pandemia.
Pero sí tengo que decirle, en este caso concreto, que evidentemente tenemos un problema y que el problema se puede ver agravado. Entonces, lo advierto. En este caso, ¿cuál sería la sanción? ¿Habría una sanción económica si se demuestra que ese positivo procede de una reunión familiar? Pues mire usted, depende de la gravedad, del número de personas que tuviesen en la comida, pero puede estar en una falta incluso muy grave, porque si es un hipercontagiador, la falta puede ser muy grave. Si ha habido muchas personas en esa fiesta, en esa velada, que potencialmente ha podido contagiar a muchas personas, y del estudio epidemiológico que si se determina, la infracción puede llegar a ser hasta muy grave. Con lo cual, es que la clasificación de las faltas en el decreto ley, sabe usted que se clasifican en leves, graves y muy graves. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, quitándolo del uso de las mascarillas, que se queda siempre o casi siempre en falta leve, el resto de las faltas son muy parecidas. Lo único que cambia es el número de personas que potencialmente se han podido ver afectadas, mientras más grave, y los efectos nocivos que han podido tener para la salud pública. ¿Vale? Vale. Entonces, entre grave y muy grave se puede situar la falta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Hay una aplicación española de rastreo de contagios que el Gobierno invita a las comunidades a que la apliquen. ¿Extremadura lo va a hacer? Sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? Bueno, nos lo han ofrecido, supongo que cuando tengamos la reunión del Consejo Interterritorial en esta semana nos lo ofrecerán. De momento lo que tenemos es el pilotaje en La Gomera. Se llama Radar, es el nombre que tiene la aplicación. Es una aplicación que cumple con los parámetros europeos y, por lo tanto, cumple con la confidencialidad de los datos, y nos parece que no es la panacea, pero que, sin embargo, puede ayudar a nuestros rastreadores a tener una idea clara de hacia dónde dirigir sus esfuerzos cuando tengamos a una persona contagiada. Y eso pues nos puede ayudar, y como nos puede ayudar, pues lo incorporaremos. Para ponerla en marcha tiene que ser interoperable con el sistema de información epidemiológica y con el sistema de información asistencial. Con lo cual, la puesta en marcha de la misma no es tanto de hacerse con la licencia o que nos la cedan del Ministerio. Una vez que nos la cedan del Ministerio, hay que estudiarla aquí para hacerla interoperable con esos sistemas. Eso es lo que más se va a tardar. La siguiente pregunta. Yo creo que en principio de septiembre estaría puesta en marcha. Vale. ¿Cuándo se van a incorporar los trabajadores al edificio del SES? En principio se dijo que el lunes, pero este fin de semana se ha dicho que no. Se está haciendo una limpieza en profundidad hoy. Hoy va el perito también a ver los daños causados. Afortunadamente, los daños son daños de fachada, prácticamente son daños de fachada, no se ha resentido la estructura del edificio. Eso ya es una buena noticia. La otra buena noticia, y la que yo temía cuando a las 3 de la mañana empezaba a seguir minuto a minuto lo que estaba pasando, las otras dos cuestiones que me importaban claramente era que se afectase el centro de proceso de datos del edificio. No se ha afectado en ningún momento. Jara ha seguido funcionando y la red de datos ha seguido funcionando, con lo cual es una excelente noticia. Y el otro motivo de preocupación era que se afectase la custodia de los exámenes de las oposiciones. Y tampoco se ha afectado. Por lo tanto, se ha afectado el sistema de climatización, claramente, del edificio. Entonces, vamos a hacer una limpieza de todo el edificio y, evidentemente, sí se han afectado ventanas, sí se han afectado la fachada, que la ven ustedes que es muy aparatosa, pero, afortunadamente, hemos tenido la suerte de que no entre dentro del edificio ni haya quemado ninguna información importante dentro del edificio, ni haya ningún daño material. Le hablo básicamente de los daños materiales porque eso se produjo a las 2 y pico de la mañana. Desde luego, lo que más me hubiese preocupado a mí es que hubiese habido daños personales, ¿no? Pero siendo esas horas,
Mi principal preocupación no eran tanto los daños personales, pues porque sabía que el vigilante de seguridad y el personal de retén que tenemos en informática ya habían salido del edificio cuando se produce el incendio y, por lo tanto, ahí no había tanto que temer, pero sí temía por los daños materiales tanto del CPD como de las oposiciones, que era lo que más nos hubiese preocupado en este momento. La incorporación, pues yo espero que sea de forma progresiva y cuanto antes. Si ahora no se han incorporado es porque están haciendo la limpieza de todas las plantas y, en fin, todo el mundo que desgraciadamente ha tenido un incendio sabe que por mucho que limpie, luego mueves los papeles y vuelven otra vez a salir las pavesas y vuelven a salir otra vez el olor a quemado. Y por toda esa situación y porque eso fuese tóxico, no hemos permitido que hoy se incorporasen todas las personas, pero yo creo que a lo largo de la semana seremos capaces de que se puedan ir incorporando. Vamos a ver cómo va el sistema de climatización también y cómo van las temperaturas fuera. Y otro mobiliario que ha salido ardiendo este fin de semana ha sido una ambulancia de Ambulancia Cenorio. Hoy se inicia la huelga en la provincia de Cáceres. ¿Cómo prevé la Junta que va a afectar a muchos servicios o si se van a respetar los servicios mínimos establecidos? Bien, con respecto a la ambulancia, fuimos conocedores en el día de ayer de la situación. Siendo conocedores en el día de ayer de la situación, se le requirió información a la empresa de qué es lo que había ocurrido, sabiendo nuevamente que afortunadamente no había habido daños personales. Pues porque quiso la suerte que estuviesen haciendo un aviso en domicilio en el momento en el que la ambulancia empezó a arder. Por lo tanto, yo creo que lo primero de lo que nos tenemos que sentir satisfechos es que no ha habido ningún daño desde el punto de vista personal. Dicho esto, a nosotros no nos parece normal que se produzcan estos incendios, que ya se han producido en otras ocasiones. Le hemos requerido a la empresa que investigue la situación, investigación a la cual nos uniremos, evidentemente, en cuanto podamos. Es verdad que con motivo del otro incendio que hubo, la empresa ya estuvo vigilando a través de la carrocera de los vehículos y a través de la marca de los vehículos. Ambos le enviaron un certificado diciendo que no parecía que fuese ni del carrozado ni de la marca de vehículos, pero ayer convenimos con la empresa de que probablemente la empresa tenga que ir vía judicial contra la marca o contra el carrocero, pues porque parece que algo más hay, porque si no es inexplicable que haya habido 3 ambulancias calcinadas en 5 incendios que ha habido, ¿no? Y sobre todo lo que me preocupa es la seguridad, ¿no? Seguridad para los trabajadores y seguridad para los pacientes, con lo cual pues eso es lo que le hemos requerido a la empresa. Con respecto a la huelga, mire, con respecto a la huelga es que yo al menos me siento un poco desconcertado. Ayer salía un teletipo diciendo que porque se habían transmitido mal los servicios mínimos por parte de la empresa a los trabajadores, que no se cumpliese la huelga hasta en tanto no se comunicasen bien por parte de la empresa esos servicios mínimos. Por lo tanto, si me preguntan sobre el grado de repercusión, mi intuición, que va a ser baja la repercusión que va a tener, esa es mi intuición. Pero vamos a ver lo que pasa, ¿no? También me parece llamativo que una parte del comité de empresa opte por la huelga y la otra parte del comité de empresa opte por los paros, ¿no? Yo lo que quiero con todo esto es apelar a ambas partes que se entiendan. Si tenemos que meternos en mediaciones, como hemos hecho en otras ocasiones, por parte del Servicio Extremeño de Salud, pues nos meteremos en mediaciones por parte del Servicio Extremeño de Salud. Pero entendemos que hemos hecho un ejercicio muy importante con la definición de los servicios mínimos
y que sepan los extremeños y las extremeñas que están asegurados los servicios esenciales. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, la última, si me permite. Hoy sacaban nuestros compañeros de Canal Extremadura Radio una información sobre la dependencia. Dice que 2 de cada 3 dependientes que fallecieron en Extremadura tenían reconocida la prestación y que en el primer semestre de este año han sido más de 1000. Desde esta asociación se pide una mayor agilidad en la tramitación del reconocimiento de las ayudas para que no se den estos casos. No sé si es conocedor de estos datos. Yo también me uno a esa solicitud de mayor agilidad. Es difícil hacerlo cuando del total de inversión pública que hacen las administraciones, solo el 12% está puesto por el Estado y el resto lo pone la comunidad autónoma. Si no se hubiese publicado el Real Decreto Ley 20/2012, la situación sería otra a día de hoy. Si se hubiesen aprobado unos presupuestos sociales, como fueron los primeros presupuestos del presidente Sánchez, se hubiesen agilizado muchísimo el tema de las valoraciones y el tema del pago de prestaciones. Sin embargo, es muy difícil, y así se ha manifestado en todas las comunidades autónomas, que con el porcentaje de gasto público que estamos invirtiendo, fundamentalmente las comunidades autónomas, porque el Estado pone una parte irrisoria cuando lo que dice la ley es el 50-50, es muy difícil que podamos agilizar. Aún así, nosotros hemos tomado determinadas decisiones para agilizar la valoración. La primera de las cuestiones que hemos adoptado fue la visita única, y eso nos permitió agilizar muchísimo. Desgraciadamente, cuando habíamos implantado la visita única y estábamos cogiendo velocidad de crucero, resulta que se cruzó la pandemia del COVID y quedó en suspenso los plazos. Y eso nos ha generado un nuevo tapón que ahora, pues, y al igual que en el ámbito sanitario, que ahora tendremos que ir, en la medida de lo posible, poniendo en marcha. Sí les anuncio que vamos a invertir más de 5 millones de euros, que lo haremos a lo largo de los próximos meses, que es un dinero que sale del Fondo de Garantía Social, como consecuencia de haber puesto en marcha el ingreso mínimo vital y, por lo tanto, en este momento, hasta en tanto se vayan adecuando el ingreso mínimo vital y la renta extremeña garantizada, el Fondo de Garantía Social nos permite invertir en dependencia, y es lo que vamos a hacer, invertir en dependencia para agilizar todas estas cuestiones. De nuevo, José Félix, en Gracia. Quería, si es tan amable, sobre el número ahora mismo de positivos que hay en Extremadura, igual que a nivel nacional se está hablando de esa bajada de la media de edad. No sé cuál es ahora mismo el perfil que tenemos en nuestra comunidad autónoma, es decir, si ha bajado también esa media, si estamos en la media del resto de España. ¿Cuál es, más o menos? Edad media de la vida. Edad media de la vida. Quizás no sean tan jóvenes como en otras comunidades autónomas. Estaremos en una horquilla entre los 30 y los 50 años aproximadamente, es donde se sitúa ahora mismo nuestra media de edad. No le puedo dar el dato en concreto, no tengo la edad media por el estudio epidemiológico, lo siento. ¿Alguna pregunta más en la sala? A ver, tenemos conectado a Fran Morillo, de Televisión Extremeña. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, al consejero. ¿Cómo se va a establecer la vigilancia en los botellones para evitar esas reuniones sociales de más de 15 personas? ¿Se va a instalar a los ayuntamientos a una vigilancia especial? Bueno, no sé si, ya digo, le he contestado antes a Canal Extremadura, que me hacía prácticamente la misma pregunta. Yo dudo que podamos entrar en la casa de la gente a verlo, dudo. La sensibilización es nuestra primera de las armas y en segundo lugar, que no se produzca ninguna consecuencia, porque si se produce alguna consecuencia y dentro de esas consecuencias se determina que ha sido por una comida familiar donde se ha superado el aforo de los 15, pues evidentemente eso ya constituye una falta, ¿no? Con lo cual yo entiendo que esa será la vía de
de mayor control que tenemos, ¿no? La propia publicación de la resolución. Evidentemente no podemos tener un policía o no podemos tener un guardia civil o no podemos tener un policía local detrás de cada una de las casas que hay, ¿no? Y además no creo que puedan entrar en todas y cada una de las casas o en las casas en general, ¿no? Con lo cual, por eso pedimos autorización judicial y por eso también sacamos esta resolución, para que, derivarse una consecuencia de estas características, hombre, pues esto ya se sabe y, por lo tanto, que no quede ahí sin tipificarse como falta, ¿no? Sí, consejero, pero me refería especialmente a los botellones. Ah, los botellones. Se va a instar sí. a una vigilancia. No, pensé que se refería a las fiestas familiares, disculpe. No, los botellones sí, los botellones tendrán, hablaremos con la delegación del Gobierno, evidentemente, en cuanto tengamos la autorización judicial, y hablaremos también con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias para que le trasladen a todos los alcaldes la resolución y que puedan actuar en este tipo de infracciones o de faltas. Sí, claro. Y yo entiendo que debe haber una vigilancia especial, claro. Otra pregunta. ¿Hay algún tipo de avance con el tema de la marcha de la Orden de San Juan de Dios de Almendralejo? Bueno, comunicación oficial seguimos sin tener. La única comunicación oficial que nos ha llegado a nosotros es que procedamos a pagarle la subvención del ejercicio 2020, con lo cual entendemos que hasta 31 de diciembre de 2020 la orden prestará sus servicios. Posteriormente, pues no lo sé si lo seguirá prestando o no lo seguirá prestando. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando en todos los escenarios desde que tuvimos conocimiento del tema. ¿Para qué? Pues para que la sociedad extremeña no se quede sin ese servicio, ¿no? Así es que ahora sí le digo, nosotros hemos ofrecido todo lo que tenemos y podemos ofrecer legalmente para que la Orden San Juan de Dios permanezca en Extremadura, todo. Sí. Como es una entidad sin ánimo de lucro, le hemos ofrecido la posibilidad de concertación social, que le daría una planificación de 4 años y no estaría sujeto al régimen de subvenciones, que es año a año y no se pueden programar. Nosotros le hemos ofrecido ser piloto dentro de la Ley de Conciertos Sociales. Nosotros le hemos ofrecido mediar para que puedan adaptar el edificio. Nosotros le hemos ofrecido todo lo que teníamos en nuestra mano. Ahora ya es una decisión suya, que quieran continuar o no quieran continuar. Desde nuestro punto de vista, yo le agradezco a la Orden de San Juan de Dios los servicios que está prestando en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Me parece que son unos servicios excelentes, pero eso no quiere decir que si ellos se van, los servicios no puedan seguir siendo excelentes. Y en ese sentido es en el que están trabajando el SES y el SEPAZ, por si acaso se produce en algún momento la comunicación oficial por parte del patronato. ¿Qué me sorprende a mí de todo esto? Lo que me sorprende a mí de todo esto es que el señor García Lobato tenga tanta seguridad, porque entonces ¿qué tendrá una comunicación del patronato de la Orden de San Juan de Dios? Y entonces lo que debería hacer es ponerlo en conocimiento de la Consejería antes de airearlo a los medios de comunicación generando alarma. Porque hablando con el gerente al día siguiente de que se produjese la noticia, con el gerente de la Orden de San Juan de Dios, me dijo que es que tenía que estar tranquilizando a los trabajadores, sin que me dijese nada más. Entonces, yo sinceramente creo que hay determinados temas que no se pueden hacer política, o que si se hace política son por unas cuestiones que son muy desagradables y que por lo tanto no me gustaría, salvo en sede parlamentaria, que ya respondí y ya tuve la oportunidad de responderle a la señora Nevado, no me gustaría reproducir aquí. ¿Alguna pregunta más, Fran? Gracias. No, gracias. Bien, tenemos una pregunta que nos ha llegado por correo electrónico de Julia Sancho, de la cadena COPE. Sí. Concretamente pregunta por el aforo en los espectáculos públicos. Sí. Nos dice si el 50% está contemplado solo para el Festival de Teatro de Mérida o también para otro tipo de espectáculos, porque dice que, por ejemplo, mañana hay una corrida de toros en Plasencia con un aforo previsto del 75%.
Mire, yo desde que salió el Real Decreto Ley de Nueva Normalidad dejé de hablar de aforo. Y los aforos siempre han sido orientativos. Y siempre han sido hasta un máximo de. Porque frente a los aforos priman las distancias de seguridad. Si para cumplir las distancias de seguridad el aforo de un determinado recinto es del 50%, es una responsabilidad del empresario o del promotor del evento cumplir con las distancias de seguridad y, por lo tanto, llevar el aforo al máximo que tiene que llevarlo. Si lo que prima por parte del promotor es el aforo y no se cumplen las distancias de seguridad, Salud Pública tendrá que intervenir. Es que es tan claro como eso. Es decir, aquí los aforos se calculan en base a la distancia de seguridad. ¿Se puede mantener una distancia de seguridad con un aforo del 75%? Pues está permitido. ¿No se puede cumplir con la distancia de seguridad hasta un aforo del 75% y hay que bajarlo al 50%? Pues es el máximo de aforo al que se puede llegar. Es decir, ¿qué es lo que prima? Lo que prima es el 1,5 metros. Lo que prima es el 1,5 metros. Toda vez que en un espectáculo sentado, en un espectáculo al aire libre, como son las corridas de toros, como es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, como es el Stone and Music, cuando se celebra el Stone and Music, como es las terrazas que se están ubicando en Cáceres ciudad o las terrazas que se están ubicando en Malpartida de Cáceres. Es decir, esos espectáculos tienen cierto control. Yo lo que llamo es a la prudencia, en todo momento diciendo, oiga, hemos hecho obligatoria la mascarilla, suponemos que van a utilizar la mascarilla y además deberían utilizar la mascarilla. Si ustedes dejan al menos un asiento entre persona y persona, pues está permitido y pueden llegar a un aforo que sea, al aforo que sea, al del 75, al del 50, al aforo que sea, si es que lo pueden conseguir. Creo que tan difícil no es hacer esta reflexión. Es decir, y tanto problema no es. Estamos intentando hacer convivir la seguridad en la salud con la recuperación económica. No nos lo pongamos más difícil a nosotros mismos. Porque si recuperamos la actividad económica frente a la protección de la salud, acabaremos teniendo restricciones posteriores. Y al contrario, si llevamos la protección de la salud hasta extremos insospechados, que no está haciendo esta consejería, sino que está recomendando en la mayoría de los casos, lo que llevaremos es una asfixia económica. Entonces, oiga, no debe ser tan difícil encontrar ese punto de equilibrio. Pero parece que en los últimos tiempos aquí han nacido una serie de epidemiólogos por doquier que saben lo que tienen que hacer con los aforos. Y el problema no es el aforo, insisto. El problema es distancia de seguridad, mascarilla. Sobre todo en esos espectáculos a los que se refiere la compañera que ha hecho la pregunta, donde se van a realizar al aire libre. También le digo, si yo digo, en la Plaza de Toros de Plasencia limito un aforo del 50% y todos se sientan en la sombra, no podrán tener la distancia de seguridad. Es decir, por lo tanto, la distancia de seguridad es la clave de bóveda para saber cuánto aforo y cuántas entradas podemos vender de los espectáculos. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Entonces, yo no voy a entrar, aunque algunos me estén buscando, yo no voy a entrar en decir los aforos de este tipo de espectáculos un 50%. No. Yo siempre voy a estar porque se cumpla una cierta distancia de seguridad. Siempre. Y eso marcará el aforo. Y la distribución, evidentemente, dentro de cada uno de los espectáculos. Es decir, si vendo 100 entradas y a los 100 los apelotono en un auditorio de 3.000, pues no estoy cumpliendo con las distancias de seguridad, ¿no?
Entonces, esa es un poco la conclusión de todo esto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, Muy bien, por terminada muchas la gracias. rueda de prensa.